Pasaríamos al tercer punto del orden del día, que sería declaración institucional sobre la devolución de los bienes artísticos depositados en Cataluña. Voy a dar lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos de esta Cámara. La declaración institucional sobre la devolución de los bienes artísticos depositados en Cataluña. Las Cortes de Aragón, conscientes de que el patrimonio cultural aragonés representa una de nuestras principales señas de identidad, consideran irrenunciable la recuperación de esa parte del patrimonio aragonés que actualmente se halla fuera de nuestro territorio. El Parlamento aragonés ha tramitado durante casi 2 décadas un gran número de iniciativas reivindicando la devolución de las piezas que continúan depositadas en Cataluña. Además, todas las sentencias eclesiásticas y civiles en el litigio son favorables a Aragón, al determinar la propiedad aragonesa y, en consecuencia, la obligación de la devolución a sus legítimos propietarios. El pasado 27 de agosto del año 2015, el presidente de la Generalitat de Cataluña envió una carta al presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán, en la que rechaza que se considere que los bienes fueran expoliados y que se afirme que la Generalitat ha incumplido sentencias que obliguen al retorno de las obras a Aragón, señalando además que ninguna ha adquirido aún carácter de firme, por lo que la Generalitat no está obligada legalmente a su retorno. Todo ello motiva que las Cortes de Aragón, a propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 16 de septiembre del año 2015, adopte la siguiente declaración institucional. Las Cortes de Aragón rechazan contundentemente la voluntad expuesta por el presidente de la Generalitat de Catalana, que anuncia la negativa de dicha institución a proceder a la devolución de los bienes artísticos propiedad de las parroquias de Aragón actualmente retenidos en Cataluña y de los procedentes del monasterio de Sigena. Igualmente, las Cortes de Aragón instan al nuncio del Vaticano en España y al Gobierno de España a garantizar, en el actual litigio sobre la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas retenidos en Cataluña, el cumplimiento de las sentencias judiciales de carácter canónico y carácter civil, como principio básico de los pilares del actual Estado de Derecho, tal y como establece la Constitución de 1978. Todo ello no solo con la intención de que se produzca de una vez por todas la devolución de los bienes aragoneses indebidamente retenidos en Cataluña, sino también para evitar que tanto las instituciones públicas españolas como las vaticanas puedan sufrir cualquier tipo de quebranto entre la opinión pública aragonesa y el resto del Estado, como consecuencia de que, existiendo numerosos pronunciamientos de los tribunales, la ejecución de estos quede pospuesta sine die. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a rechazar de forma activa, eficiente y real cuantos menoscabos se produzcan desde el Gobierno de Cataluña contra los ciudadanos de esta comunidad autónoma, desde posiciones político-territoriales opuestas a los intereses de Aragón, mostrando su respaldo al Ejecutivo en cuantas decisiones vayan en esta línea. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar la buena relación con Cataluña y los ciudadanos catalanes en cuantos ámbitos surjan, el económico, el social, el sanitario, el cultural, etcétera. Pero de la misma forma rechazan aquellas posiciones que intenten defender manipulaciones de la historia y de la identidad de los aragoneses, y firman todos los grupos políticos de esta Cámara. Votaríamos esta declaración institucional por asentimiento. Quedaría aprobada esta declaración